Entonces, yo sí quisiera saber de primera línea exactamente qué piensan ellos sobre lo que se le puede pasar a nuestro país de aquí en adelante, de aquí al próximo 11 de abril, o sea, para partir luego ya con el diálogo de saber exactamente cómo se encuentran los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estás? Vamos a empezar con Manuel. Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Nicolás. Buenos días al pueblo peruano también. Agradecer por el espacio que se está dando aquí a los jóvenes de distintos sectores, universidades. Bueno, obviamente vamos a conversar sobre el tema de lo que ha pasado estos últimos días, pero respecto al escenario político, es un escenario político que demuestra, y esto es algo que yo voy a reiterar bastante, es un escenario político que demuestra el desgaste de algo que muchos sectores de los jóvenes ya nos venimos dando cuenta hace mucho tiempo. El desgaste de un modelo económico, un modelo social, un modelo político que durante mucho tiempo, durante casi ya 25 años, un poco más, viene imperando, hegemonizando el país en pensamiento, en economía, etcétera, y que los últimos presidentes, los últimos políticos en el Congreso han tomado como parte de sus acciones, que nosotros conocemos como el neoliberalismo, o nosotros conocemos como, bueno, el modelo primario exportador en el que se basa en el Perú para definir sus políticas, ¿no? A nivel económico, social, etcétera. Entonces, este escenario que se viene para el Bicentenario es un escenario de agotamiento de ese modelo. Es un escenario en el que van a surgir, obviamente, sectores que estén en contra de este modelo, que planteen una superación del modelo, pero también al mismo tiempo, como se encuentra bastante agónico, se encuentra ya decadente, se encuentra en una situación casi ya final, va a haber sectores que arañen para mantenerlo, ¿no? Y estos sectores obviamente son bastante identificables, los jóvenes creo que los tenemos bastante claros, es la vieja guardia de la política contra la que hemos salido estos últimos días, ¿no? Bien, Brian. Pues yo tengo que comentar que para empezar no es dentro de los últimos 25 años, como menciona mi compañero. Este desgaste de la política viene desde muchísimos años atrás y solamente centrarnos en una pequeña parte de la historia del Perú, solo porque se marca un antes y un después de la Constitución del 93, me parece un poco sesgado. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que inclusive desde presidentes antes del Fujimori podríamos ver este desgaste por parte de la población en cuanto a identificarse correctamente entre un personaje de un partido político y la misma población. La población, lamentablemente, durante todos estos años, durante tanto tiempo que ha pasado, no ha podido sentirse de manera correcta e identificada por un partido político hasta el punto de que poco a poco se han demostrado este tipo de coordinaciones por parte de nosotros como estudiantes y salir a la calle. Por ejemplo, una de las más grandes pruebas es en el año 2000, cuando se realizó la marcha de los 4 suyos, que podría ser como que la primera prueba de cómo nosotros los estudiantes, más allá de años atrás, venimos viendo este tema de la política con más fuerza. Y es ahora, en lo que ha pasado en la última semana, que podemos corroborarlo mucho más, que ahora el rol nuevamente viene con nosotros como jóvenes para poder, en todo caso, mejorar esta situación en la cual nos encontramos. Porque de una u otra manera, y hay que tenerlo en cuenta, no se tiene que partir solamente de la Constitución del 93. Es decir, toda América Latina está, entre muchas cosas, caracterizada por el exceso de constituciones que se tiene, y no por eso, tras el cambio de constitución, se va por cambiar la conciencia política por parte de la ciudadanía después de un tiempo. Es decir, esto es por lo cual al menos yo considero de que deberíamos entender como estudiantes universitarios, de que la democracia, por lo tanto, no se tiene que establecer solamente en las urnas. Es decir, se tiene que comprender como un espacio en el cual podamos discutirlo, de que se mantenga de manera perenne de aquí hacia adelante, y que no sea, como lamentablemente pasa, o tanto en este país como en otros muy seguramente, el de votar y desconocernos después de qué sucede, de no estar atentos ante las noticias que pueden presentarse en el país. Bueno, interesante el punto de vista de ambos respecto a lo que venga más adelante. Nicolás. Claro, porque ahí, o sea, yo llamaba la atención al comienzo del programa sobre, es decir, yo soy un convencido y lo he dicho desde hace mucho tiempo que en el Perú hay que hacer cambios y que la discusión no es si hay que hacerlos o no, sino de qué tamaño van a hacer esos cambios. Y lamentablemente hay gente que no termina de entender esto. Y la pandemia para lo que nos ha servido es para que ya nadie pueda negar la realidad de la inequidad en el Perú y que algo está mal, ¿no? Porque lo hemos vivido todos. Pero la gran tragedia, creo yo, y se lo digo a los chicos como experiencia personal, yo pertenecí a una generación que peleó contra el gobierno militar de Morales Bermúdez, que peleó porque en el Perú hubiera libertad de prensa, libertad de expresión, hubiera elecciones, hubiera derecho de partido, que los presidentes fueran y las autoridades fueran electas.
Y lamentablemente esa pelea que dimos del brazo de sindicalistas, de mineros, de gente de los barrios, de estudiantes, o sea, fue usufructuada, por decirlo de alguna manera, por otro. Es decir, terminaron sentados en el Congreso de la República y dirigiendo los destinos del país gente que no había tenido nada que ver con esa pelea. Es decir, gente que no tenía ningún mérito, no había hecho nada para merecer estar sentado ahí. Y yo contaba una anécdota. Me encontré hace un tiempo con Guillermo Lobón, que era en esos años un legendario dirigente sindical de la fábrica Morabeco, que estaba trabajando, Jesús, de portero en un edificio, de guardián en un edificio en Miraflores. Ese señor debería estar en el Congreso de la República. Ese señor salió a la calle, organizó a la gente, peleó por la democracia, fue preso por eso, conquistó la democracia y mira lo que pasó con él. Lo botaron de la chamba y terminó trabajando de portero. Y ya no puede regresar a la industria a la que trabajaba porque ya no existe. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo van a hacer ustedes, chicos? ¿Cómo van a hacer ustedes, Manuel y Brian, para evitar que la historia se repita? Es decir, ustedes han salido a pelear a las calles y ¿qué viene después? Es la interrogante. Manuel. Bueno, gracias. Sí, Nicolás, bueno, miren, aquí plantear que yo sí coincido con el compañero, aunque parezca que no tenemos coincidencia ahí. Efectivamente, los cambios que se deben realizar en el Perú deben ser mucho más profundos que el tema de la Constitución, pero yo sí preciso el tema de la Constitución por ser un tema del periodo, ¿no? La situación del Perú es la situación de una república que constantemente ha visto su política inmersa en caos, ¿no? Caos, intentos de orden por militares, vuelta al caos, gobiernos civiles que intentaron arreglar ciertas cosas. Eso es evidente, ¿no? La República del Perú es un país que tiene problemas desde su nacimiento, ¿no? Pero el periodo actual en el que vivimos es un periodo que yo quería precisar, sí requiere un cambio como el que yo mencionaba hace un rato, que es el cambio que ya veremos más adelante sobre el tema de la Constitución. Pero para precisar la pregunta de Nicolás, la situación es bien concreta. ¿Cómo asegurar que la soberanía popular, que los cambios que impulsa la ciudadanía, que los cambios que impulsan los sectores que no necesariamente están partidarizados, que no necesariamente están afiliados a una línea política, que no necesariamente parten de una lectura política de un partido, no sea los que conocemos ahora o los que están naciendo? Y eso es básicamente hoy, como lo fue antes, y que antes básicamente falló por una serie de errores tanto de los sectores sociales como de los sectores políticos, simplemente volviéndolo a intentar, pero no solamente eso, sino profundizando la situación. Hoy tenemos un país que tiene una diversidad de sindicatos, no son fuertes como en los periodos de los 80, los 70, pero tienes una diversidad de sindicatos, tienes una diversidad de gremios que no tienen la fuerza de los 80, pero que se han venido a menos no solamente por la burocratización, que creo que eso es a lo que menciona Nicolás, ¿no? Por la burocratización, por la situación de que los dirigentes o que personas terminan usufructuando las luchas de estos gremios, sino también por una situación que obviamente fue un parteaguas para el campo popular. Es decir, ¿cómo van a garantizar ustedes de que todas las esperanzas, ilusiones, demandas que tienen no queden en el camino o en el olvido? Y que finalmente otros terminen aprovechando políticamente lo que ustedes han hecho y están haciendo. Nos quedamos con Manuel para que termine su punto de vista respecto a la pregunta que tú hiciste y luego vamos con Brian. Básicamente sobre lo mismo, ¿no? Bueno, para terminar, yo aseguraba que lo que había sido un parteaguas básicamente era la entrada del fujimorismo en el gobierno, la entrada de la Constitución del 93, pero para terminar esta parte, ¿qué sigue? Ese es el problema. Me mencionaba antes en el comercial que hay una multiplicidad de pedidos. El tema es por dónde comenzar, evidenciar un punto de partida. El problema, no podemos abordar todo de golpe, y un punto de partida específico que ahora podemos evidenciar es entender un proceso de refundación de la patria
en el marco de una asamblea constituyente que englobe a distintos sectores sociales, políticos y la construcción de una nueva constitución para cerrar una etapa que hasta hoy no hemos cerrado, que no va a solucionar todos los problemas del país, evidentemente, pero que es un punto de partida importante al que debemos tomar en cuenta. Brian. Yo quería mencionar dos aspectos primero importantes. El primero, yo me preocupo cuando mencionan la parte de que por el periodo deberíamos como que centrarnos en una nueva constitución, cuando en realidad no debería ser así. Si lo entendemos como un periodo, estaríamos como que comprendiendo de que solo respecto a lo que ha sucedido en los últimos días, con la muerte de 2 de nuestros compañeros, va a ser la única oportunidad para poder tocar este tipo de temas tan cruciales. Yo no niego la posibilidad de que pueda realizarse una nueva constitución, pero como mencionábamos en comerciales, no puede ser en el plazo que se menciona que tenemos tan poco tiempo, pues no. Estamos en las elecciones de abril y estamos hablando de, si vamos a hablar de tiempo, por ejemplo, en el caso de Chile se ha proyectado que van a ser 2 años para que salga una nueva constitución, ya pues aprobado por el pueblo, pues no. Pero durante esos 2 años no se está teniendo en cuenta que las elecciones son en abril del próximo año. Es decir, ¿qué podemos esperar para que por lo menos en estas elecciones se mantenga o se utilice un filtro para que no estén los candidatos que tanto deseamos? Estos candidatos que forman parte de una especie de grupo que intenta más que nada buscar la inmunidad parlamentaria, que podría ser uno de los aspectos que deberíamos buscar como jóvenes. Es decir, este debería ser el mayor filtro o el primer enfoque por el cual deberíamos partir. Porque si estamos hablando de una nueva constitución ahora, no estamos hablando para las elecciones de abril, estamos hablando para de aquí a 2 años, inclusive si se aprueba en una asamblea, en una consulta popular. Estamos hablando de que de acá a 2 años, pero las elecciones no son en 2 años, son en abril. Así que lo primordial aquí debería ser una reforma constitucional en cuanto al aspecto de la inmunidad parlamentaria y ver cómo limitar este tipo de ingreso de personas que lamentablemente ya no buscan más poder o dinero, sino que buscan ese tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de que no sean juzgados por los crímenes que han cometido antes de asumir su mandato. Eso es lo primordial. Bueno, Nicolás, yo estaba conversando con ellos en el corte y les decía, a ver, vamos a centrarnos en un punto muy específico. Tú preguntas exactamente qué es lo que viene más adelante. Lo que yo siento de estas manifestaciones es que no teníamos exactamente una idea clara de por qué es que los jóvenes estaban marchando, por qué estaban saliendo. Y cuando tú ibas a la calle a preguntar o en las redes sociales, al margen, como les decía, de los insultos que suelen presentarse de un lado a otro, salían muchas demandas. Reforma constitucional, que se vaya Merino, que se vaya Vizcarra, que se vayan todos. Y si se van todos, ¿quién gobierna? Adelanto de elecciones, o sea, una serie de figuras que estaban dando vueltas por ahí, pero absolutamente nada concreto respecto a lo que deberíamos buscar como país. Los jóvenes en este momento tienen la palabra, los jóvenes en este momento están tomando decisiones. Yo creo que es muy fácil decir que son una turba, que en estos momentos están manejándose por movilizaciones y marchas y que esto no debería ir más allá, que no debería permitírsele a la gente este grado de oclocracia, ¿no es cierto?, que es el poder de la masa, ¿no?, para poder y sacar presidentes. Bueno, yo creo que también la clase política debe entender que hay un gran nivel de hartazgo respecto a lo que se está haciendo con la Constitución, con las leyes, con el manejo, ¿no?, en algunos casos interesado de esta situación, y que esto no va a parar. En Egipto hace muchos años hubo algo que se llamó la Primavera Árabe y esto llevó a que cayeran muchos líderes dictatoriales y hubo un cambio importantísimo en el Medio Oriente después de esto, ¿no es cierto? Y esto no lo convocó una sola persona, lo convocó obviamente la gente. Entonces, creo que los chicos en estos momentos son importantísimos, pero sobre todo, ¿sabes por qué son importantes, Nicolás? Porque a diferencia de tu generación, y seguramente mi generación, ellos tienen vías de expresión, tienen formas de comunicarse, y no solamente en un entorno natural o en un entorno mínimo, sino en un entorno mucho más grande, mucho más globalizado, donde la información llega desde diferentes lugares y además se masifica a una velocidad tan rápida que uno a veces no llega a ser tan rápido como quisiera, ¿no? Entonces yo creo que ellos sí tienen un punto de vista interesante respecto no solamente a esta situación, sino a lo que debe cambiar como país. Recuerda tú, y creo, y me estoy extendiendo en realidad, de que en los últimos 20 años mucho se ha hablado sobre la refundación del país a través del cambio de constitución y poco es lo que se ha hecho. Ollanta Humala, por ejemplo, llegó al poder, ¿no es cierto?, bajo esa premisa y esa propuesta, ¿no? Lo intentó una primera vez y todo el mundo dijo, no, este es antisistema, no debe pasar, ¿no es cierto? La segunda vez tuvo que cambiar de discurso y adaptarse a la situación, ¿no es cierto? Porque
Ollanta entendió de que si no cedía en sus pretensiones, pues obviamente no iba a gobernar como quiso gobernar o como gobernó, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, hay esta situación, hay estas ideas, hay estas propuestas, pero no caminan. ¿Y por qué no caminan? No sé si ustedes tengan algún tipo de interpretación, y discúlpenme lo largo que me he expresado sobre este tema, pero creo que sí es importante contextualizar para que ustedes también tengan que decirnos al respecto, ¿no? Bueno, si me permite, bueno, dijiste algo muy curioso y muy interesante. Claro, se luchó contra las dictaduras en la primavera árabe. Aquí también se luchó contra la dictadura, bueno, la última, la fujimorista. Pero nos queda su legado, nos quedaron sus instituciones, nos quedó su forma de entender el país, su forma de manejar el país, plasmada en la Constitución del 93. Efectivamente, esto es un problema que viene de años, esto es un problema que viene acumulándose año tras año. Y que efectivamente, como dicen, algunos sectores han levantado el tema de la refundación de la patria, pero se estampan contra una pared por falta de voluntad política, por ganas de establecer réditos, por lo que está haciendo el señor Humala ahorita, que es volver a postular simplemente por no haberle mostrado los dientes a los sectores que conocemos, evidentemente, los poderes fácticos del país. Entonces, la situación no avanza por esa cuestión. Hoy tenemos una gran oportunidad de parte de los jóvenes. Tener un punto de partida no es definitivamente solucionar, abordar todos los problemas del país, pero es iniciar con algo. La refundación del país hacia el bicentenario tiene que llegar con algo. Efectivamente, el compañero dice, sí, hay que iniciar con una reforma contra la inmunidad parlamentaria. Está bien, pero tampoco hay que dejar de lado, después de esa reforma, la situación de la discusión por una nueva constitución. Porque en la Constitución están los roles, las reglas del juego, la forma en la que se aborda el país, los derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, una correa de castidad tan importante como es la Constitución política del país Brian, no puede continuar, con usted, no puede continuar siendo reformada durante tantos años sin consecuencias. Yo lo que quiero comentar es que, para empezar, nuevamente vuelvo al tema de cómo es que nosotros como estudiantes universitarios, al menos en nuestra generación, la generación del Bicentenario, tiene esta oportunidad de mantener, en todo caso, el tema de discusión que es la política y lo importante que son, primero, informarnos en cuanto a los distintos aspectos que esto conlleva. Y para tal punto, para poder mantenerlo, al menos como yo considero, es que las reformas se mantengan. Porque si hacemos un cambio de constitución en el corto plazo, estamos hablando de tal vez el siguiente gobierno, para que esto lo impulse, pues ¿qué pasa una vez se aprueba? Vamos a volver a sumergirnos nuevamente en este letargo de la indiferencia ante la política y vamos a esperar a que 2 compañeros más terminen por fallecer por nuestra indiferencia política. No, lo más sensato, podría decir yo, podría ser el tema de que se mantengan estas reformas hasta el punto de que nuestra conciencia cívica vaya desarrollándose. Porque al menos dentro de nuestra generación, nuestra conciencia cívica acaba de despertar hace una semana. No es de hace unos años, acaba de despertar recién. Acabamos de nacer como una generación entendida ahora sí respecto a la realidad nacional. Y para este aspecto es lo que tenemos que seguir en distintas reformas. Es cierto, dice nuestro compañero, la Constitución del 93 representa a Fujimori, pero nosotros, si queremos mantener si queremos que no se repita lo que ha sucedido con otras constituciones, es mantener estas reformas hasta el punto de que nuestra conciencia cívica se mantenga y se desarrolle junto con nosotros. Exitosa. Que hay que entender que nosotros en nuestra mayoría somos de 15, 25 años, hasta los 30 años. Es decir, esto es lo que tenemos que mejorar y esto es lo que tenemos que mantener.